pues es muy compleja y además tiene mucho que ver con cada ecosistema, con cada sociedad y con diferencias profundamente históricas. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que son importantes y que venimos diciendo hace muchos años. Es importante la desconcentración, la descentralización, la despatriarcalización, la desmercantilización eh, del modelo energético, ¿no? Entonces el modelo energético tiene como, uno puede entrar a él de muchas maneras, pero me gustaría entrar a mí, digamos, por algunos lugares. Uno, es importante entender que el modelo energético hoy es profundamente fósil, está basado en el petróleo, en el gas, el carbón, y en eso que se llama el capitalismo termoindustrial, es decir, la industria, la gran industria, necesita unas enormes cantidades de energía térmica para producir todos los componentes principales de la industria a nivel mundial. Y además necesita el petróleo para movilizar las mercancías. Entonces, ese es un primer elemento, es decir, necesitamos desescalar el consumo fósil, necesitamos desconcentrarlo, y eso quiere decir, digamos, que las corporaciones y los estados no sean quienes toman las decisiones. Eso nos lleva al tercer elemento, se necesita democratizarlo. Estos tres elementos, desfosilizarlo, descentralizarlo y desconcentrarlo, pues es muy complejo porque el modelo energético durante todo el siglo XIX y el siglo XX se configuraron para hacer de ese modelo energético una cosa fósil, corporativa, llámese tanto de las corporaciones privadas del mercado como de las corporaciones estatales, y además profundamente centralizado en muy pocas manos. Esto en su conjunto podríamos llamarlo como un modelo patriarcal, ¿no? Es jerárquico, genera diferencias, exclusiones, pero digamos que esas son las grandes discusiones sobre el modelo energético hoy. Esos son los pasos que tendríamos que dar. Y eso tiene, por ejemplo, un componente cultural y económico muy complejo y implica desescalar el consumo a nivel mundial de la energía. Nadie está hablando de desescalar el consumo. Eso no da votos, eso por supuesto no genera empleos, así que es una discusión que nadie quiere abordar. O sea, se habla de el paso a las renovables, se habla de los empleos verdes, se habla de la diversificación energética, pero necesitamos hablar de desescalar el consumo. Desescalar el consumo implica consumir menos, pero además reducir los circuitos de circulación de mercancías y reducir las actividades en las que se necesita energía de esa forma masiva. Entonces creo que ahí hay varias pistas. No sé si son un paso a paso, y ahí quiero terminar con esta pregunta, y es porque no es lo mismo la necesidad energética o la transformación del modelo energético para pueblos rurales en América Latina, donde aún tenemos el trópico, la diversidad de ecosistemas, y donde los modos de vida son aún, digamos, no son tan complejos. Esos cambios son muy distintos a los que necesita China, Alemania, Estados Unidos, donde las sociedades y el nivel de consumo es tan alto que hace que las sociedades sean mucho más complejas y sus consumos y sus economías requieren muchos más pasos para lograr la desfosilización, la desconcentración y la democratización del modelo energético. Dos reflexiones. La primera es que quizá es demasiado pedirle a los pueblos originarios que además, digamos, de que ya resisten a los proyectos extractivos, además de que ya conservan grandes áreas digamos, de nuestro continente, zonas forestales, ecosistemas estratégicos, a veces pienso que pretender pedirles más o que nos enseñen de su sabiduría es un poco también injusto, hace parte como de esa composición en la que pedimos más y más. Creo que más bien por su propia voluntad, por su decisión política y porque inevitablemente ellos y ellas también son víctimas de la crisis climática y de las demás crisis, digamos la crisis ambiental, hídrica, social, migratoria, cultural, etcétera. Creo que ellos están poniendo, los pueblos originarios están poniendo sus propias reflexiones y están poniendo la forma en la que piensan y la forma en la que existen sin pretender pensar que son puras. Es clarísimo que los pueblos originarios tienen muchas mayores herramientas emocionales, comunitarias, sociales, y muy prácticas de producir el mundo, ¿no? De cultivar, de utilizar o reutilizar el agua, la biomasa, etcétera. Entonces creo que ellos están poniendo sobre la mesa no solo mensajes,
contenido en sus mensajes, sino formas y herramientas de relacionamiento con los ecosistemas y con ellos mismos. Y me parece que hay dos claves que yo quisiera rescatar. Una es la vida colectiva, y la vida colectiva es muy compleja porque implica superar la idea liberal del individuo y dejar, o más bien como es una invitación a dejar de endiosar la libertad individual, ¿no? Y pensar que la gestión comunitaria, las tramas comunitarias y las formas de organización comunitaria pues tienen, digamos, son mucho más eficientes, son ecológicamente mucho más sustentables, pero también son humanamente más llevaderas y emocionalmente, digamos, más acogedoras. Entonces creo que son contenidos, pero también formas, ¿no? Y han sido desde sus propias decisiones políticas, desde su propio interactuar con otras formas políticas, con los estados-nación, con las corporaciones, eh, con la misma modernidad latinoamericana, desde donde ellos aportan a esta crisis ambiental. Es un concepto que viene de las comunidades locales. Eh, bueno, también, digamos, siempre cuidándose de caer en esencialismos, la justicia hídrica es una demanda de las comunidades locales, de las comunidades que han resistido al despojo del agua, al despojo a través de la privatización, de la contaminación, eh, o simplemente el despojo material del territorio en donde está el agua, y también de las comunidades que han gestionado de forma comunitaria el agua desde siempre, ¿no? Es decir, las experiencias de gestión a través de eh, comités del agua, acueductos comunitarios, pilas comunitarias, etcétera, ¿no? Entonces creo que allí está, o sea, ese es el germen, así que creo que en realidad el aporte de las comunidades locales, yo le diría más bien la gestión comunitaria del agua o las formas comunitarias para gestionar el agua, son la respuesta también, digamos, un camino muy claro y muy concreto hacia la justicia hídrica. Básicamente porque la justicia hídrica es la respuesta a un problema de distribución, a un conflicto distributivo del agua, donde hay un acaparamiento y hay una concentración del recurso hídrico y del agua, con todos sus valores culturales también, y por lo tanto, digamos, es esta forma descentralizada comunitaria en donde te haces cargo de tu agua, junto con tus vecinos en lo más cercano, que es donde se consume el agua, donde se resuelven esas decisiones, ¿no? Así que estas formas comunitarias creo que son la respuesta, ¿no? Por supuesto que no se pueden escalar, o sea, no podemos pensar que ciudades de millones de personas van a poder hacer asambleas, pero se necesitan esquemas de desconcentración y de descentralización, gestiones mucho más localizadas y mucho más personales del agua. El ambientalismo en Colombia, el movimiento ambiental en Colombia tiene una larga relación con la energía. En general, en América Latina, los movimientos ambientales son o han tenido mucho que ver con la energía. Ahora se habla de transición energética, pero la disputa por la energía o contra los proyectos energéticos es larga y es parte, digamos, de lo que ha movilizado y lo que ha provocado la movilización ambiental. Es decir, la explotación petrolera, las minas de carbón, las torres eléctricas, pero otros elementos de la energía como la privatización de los servicios públicos, incluso el acceso a la energía pública como un servicio público domiciliario. Entonces, digamos, la relación es muy larga y creo que en este momento en el que la energía se ha vuelto un tema central otra vez, el ambientalismo propone una cosa que es clara y es que necesitamos escalar, mantener a escalas humanas y sostenibles la energía. Entonces, no es un asunto de generar más energía, que creo que es una de las grandes trampas del discurso de la transición energética, sino necesitamos recalcular cuál es la necesidad de energía que tenemos, y cuáles son otras fuentes o otras relaciones mucho más claras. Por ejemplo, el asunto de la cocción de alimentos con la leña tiene que ver con energía térmica que se produce a través de biomasa. El 40% de la población de América Latina aún cocina con biomasa. Y pareciera que de esto no se habla en la transición energética o no se habla mucho. Así que creo que el llamado al ambientalismo tiene que ver también con, digamos, primero con respetar y reconocer las formas comunitarias de gestión. Segundo, con posicionar formas comunitarias de producir y generar la energía,
descentralizando la idea de que es electricidad o combustible, la energía es mucho más que eso. Y tercero, digamos, poderlo llevar a unas escalas que sean realmente sostenibles, lo cual tiene que ver con un cambio cultural, con el consumo, con el modo de vida y con la relación que las personas y las comunidades tenemos con aquellos aspectos de la vida social que son vitales para vivir como seres sociales, ¿no? O sea, agua, alimentos, energía, o sea, calor eh, y elementos por el estilo. Entonces creo que es un llamado a eso, ¿no? A escalar nuevamente y a reconocer, digamos, el carácter amplio que tiene la energía, ¿no? La energía es muchas cosas, mucho más complejas que lo técnico de lo que se habla hoy. Las comunidades y los ambientalistas, los movimientos ambientalistas, donde ya hay grandes proyectos eólicos o fotovoltaicos, han sido ya claros en estos impactos. Hay unos impactos ambientales clarísimos que además son los mismos impactos ambientales de cualquier megaproyecto que vimos en el pasado, ¿no? Es el acaparamiento de la tierra, el desplazamiento, el cambio en la vocación productiva, el acaparamiento del agua, la transformación, digamos, de los ciclos de vida de las especies de fauna y flora, y son impactos súper fuertes. Tiene otros impactos ambientales y sobre la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, el tema auditivo para el caso de la energía eólica. Entonces hay unos impactos ambientales que ya están claramente dichos, digamos, no son en realidad invisibles, pero hay otra serie de impactos que a mí me gustaría mencionar. Uno tiene que ver, digamos, con la dinámica privatizadora que tienen estos proyectos de la transición energética, porque si bien todos estos proyectos necesitan inversiones públicas y todos nuestros países están haciendo un enorme esfuerzo por entrar en esta dinámica, lo cierto es que las inversiones de capital y tendencialmente las ganancias van a ser para empresas privadas. Así que hay ahí un riesgo enorme y es esta discusión eterna en América Latina sobre lo público y lo privado, ¿no? Porque es claro que cuando hay un interés privado, tendencialmente lo que suele suceder es que se llevan todas las ganancias y se queda la economía en clave, empobrecida, de la misma forma que lo ha hecho la minería y de la misma forma que lo ha hecho la extracción de petróleo o de gas. Entonces ahí creo que este es un riesgo del que hay que hablar, que es importante hablarlo, la privatización. Y creo que hay otro aspecto que también es muy importante y es estamos aceptando en este consenso de la transición energética, como dice María Estela Svampa, que vamos a tener una vida electrificada, es decir, que todo lo que se hacía antes de forma térmica o manual, por decirlo de alguna forma, ahora va a ser virtual, eléctrico, digital. Y eso tiene unos impactos enormes, tanto, ya lo hemos visto en los niños, ¿no? Digamos, unos cambios en las formas de comunicación, pero en el acceso mismo a la comunicación, en el acceso al servicio mismo de la electricidad, o sea, tendencialmente los precios van a aumentar, o sea, no es infinito el planeta y tampoco es infinito el material con el cual se hacen paneles solares o con el cual se hacen aerogeneradores. Es decir, hay unos límites reales y los precios van a ir creciendo exponencialmente. Así que hay que preguntarse, en 10 años, ¿vamos a poder pagar el Internet? ¿Realmente vamos a poder tener acceso a una comunicación que no tengamos que pagar a los sectores privados por ella, sin contar otros aspectos, ¿no? Que se van digitalizando como la salud, la educación, la comunicación, el transporte mismo. Entonces hay unos riesgos importantes y un riesgo que está muy poco estudiado, pero que a mí me parece muy importante y es cuáles son los efectos de la vida eléctrica y de la electrificación del mundo, de no poder tener oscuridad tampoco, ¿no? De no poder nunca desconectarse, cuál es el impacto que eso tiene biológicamente en nuestros cerebros. Eso me parece que son cosas que aún ni siquiera entramos a pensar porque ha sido muy rápido la electrificación del mundo, pero que hace parte de esas reflexiones también.